Neimba isa yoaite pa maitei mimante magmava pe pena ñamoñepyrũ péicha peteĩ jasy pukukue japytu rire pe jasy peteĩha ha opa mbove'imíkuri pe jasy ohasavakue avei pe guive péina romoñepyrũjeýko tembiapo hérava ñañomongetami vierneskue arapoteĩ jave jepi jajojuhápe ha ñañomongetamívo ñane ñe'ẽnguéra rehe ha ñane ñe'ẽnguéra hyvykoihárakuéra ndive avei chemoirũma jepiveguáicha Carlos Ullón Paraguay ñe'ẽnguéra sãmbyhyha guive mba'éichapa Carlos. Mba'éichapa Arnaldo ha mba'éichapa opavave ñanderendúva hína ko Facebook rupive, Zoom rupive ha mba'epyahu rupive. Ñande aguyje upéicharamo mayma ñanderecha ha ñanderendúvape ta ha'e Paraguay guive térã tetã ambue guive hetave oĩva akóinte ñane moirũva upévare ore aguyje peteĩteĩvape ko ára guive romoñepyrũjey ha jepiveguáicha akóinte jajojuhúta jepi vierneskue 13 aravo guive Paraguay aravo ja'évo ha akóinte rojerure avei ore moirũmi hag̃uápe haívo oréve kóvako transmisión guýpe pemombe'úvo oréve mamó guivépa orerecha, orerendu, oremomaitei, katu avei pe mba'eporandu oréve, ikatu avei peñemombe'u, pemombe'u penderembihecha, pendejehechakuaapy, ko roñomongetáva ári térã ambueve mba'e rehe ñane ñe'ẽnguéra rehe ja'évo pemombe'usévo oréve ikatupe hai oréve akóinte ha jepiveguáicha. Ha upéicharamo péina che amomaiteíma ko árape ñande rapicha ñanemoirũvape peteĩ mitãkuña jepémo mitãkuña pyahu ha'e are guivéma che ahecháva hembiapo ha oúvo ohyvykói ha'e Guarani ñe'ẽ ha Guarani arandupy avei jepémo ha'e noíri Paraguay yvýpe ha pe oĩha guive ha'e ohyvykói oúvo heta ñande rapicha isái ajépa ñane Guarani akóinte hekovejera ha imbarete ha iñasãi hag̃ua opa rupi ha mamohendápe upéva rehe maitei rory ndéve Emilia Espínola ñanemoirũta ko árape Eldorado Misiones Argentina guive tove tereg̃uahẽporãite orerendápe tembipuru pyahu rupive maitei horyvéva ndéve ha ore aguyje oremoirũ rehe ko asajekuépe. Aguyjevete Arnaldo Casco ha maitei opavavépe, maitei avei Carlos pe ñanemoirũvape ha aguyjémante che pepirũhaguére ko árape ñañomongeta hag̃ua. Oréngo roñe'ẽ jepi castellanope avei ajépa oĩramo orendive ore rapicha icastellanonteva ajépa ha upéva rehe akóinte avei roipuru castellano ha katu ko árape che ndaiporúi gueteri castellano aikuaágui Emilia isýieterei ha Guarani ñe'ẽme ha igustúiterei jahendu chupe Guaraníme oñemombe'u upéva rehe guaranietépe roñomongeta ko árape ore aguyje ndéve Emilia ha tenonderãitevoi akóintevoi roporandúva roikuaasénte niko Paraguaygua ajépa mamópiko nde nereñóiva'ekue ha mba'éichamopiko reho Eldorado Misiones Argentina. Oipóra. Chéngo che reñóiva'ekue Mayor Otaño peahína peteĩ localidad opytáva Itapúa ryepýpe. Ha justamente opyta Eldorado frente pehína la Puerto Mayor Otaño. Ha ojapóma 16 ary ajuhague aiko ko'ápe che sy ha che pehẽnguekuéra ndive ha upe guive aime ko'ápe. Una consulta que a todos nuestros invitados, yo hablar en español más bien porque añecuá y la guaraní, pero me vale tereico va de programa ya. Es ¿cómo nace tu amor hacia la lengua guaraní? O sea, ¿en tu familia se hablaba mucho guaraní o de repente un día dijiste me gusta este campo o cómo comienza ese amor hacia hacia nuestro hermoso guaraní? Ha'étarõnde araka'épa ndaikuaái ndachemandu'ái katu che familia ryepýpe che ru yma ndepotái roñe'ẽ guaraníme che principalmente porque supuestamente la hora abuela peteĩ española akue ha jaikuaóingo ñande historia mba'éichapa ojejopy abuela guaraní hablante ha che sy violava katu ava guaraní la ore mba'éichapiko la ore ypykue ha che sy violao guaranietépe oñeñe'ẽva'ekue
Hasheru violaba que tu castellano. Hashenda y cuay aracaepa, na se mandó a aracaepa, se añe por una cuañe. Anda se mandó a imba, me va a ver, añe por una cuañe. Pero la Icuaba se mandó a poner segundo grado a Jaungaré, lo recola guaraní, la escuela. Se mandó a jueterei hoy la guaraní allá por papu, el hace tarea, un día, hay putuoma, la se compañerito fuera, peja, ojo, a ceroa, peja, cacho, la se cuaderno de guaraní, allí se aramomba. Pues ya veía y putuvo ese compañerito fuera, dos asaiba guaraní, materia, mi febrerista ya, ambos eso fuera la guaraní, hoja, que ahora asai. Upa segundo grado, y ella recuerda, upe un 8 años, bueno. Upe hubiera se mandó a el guaraní, parupi, aporandu, y se suben para irse mi amiñe, en gas, en duba. Hañe, es castellano para ver, porque la cheruyo, la familia castellano para paitoñe. Upechano castellano guaraní me siempre añe. Eremina oreve Emilia de Picomba, esa no orejo oreiko El Dorado, peja, upe vive severo guarande rembo, guaraní y naye paguan. Upechite. Ayuda pues sundive. Upeika tu hay que facultad 2014 hay que facultad de ciencias forestales pues pues vengo a como hoy la banderita Paraguay a guaraní aunque ya no ya oye por anduma ambos sepa guaraní o imo se baja ambos estas a super roñe punu petit grupito a petit la se putuana entendemos más o menos la guaraní roñe puru rombo es voluntario Aupeca tu 2015 Serenoi secretario de extensión decano buen guaré heishevena da que sei para la escuela de idiomas hoy tiene proyecto de escuela de idiomas heisheven de pico en boesei guaraní para proyecto de escuela de idiomas bo estas asu hekala se directora ana haro ya por la proyecto ojalá un año llegó a 2016 UPA antes de ya aprobar la escuela de idioma proyecto a presentar otro proyecto Secretaría de Políticas Universitarias ambos es agua guaraní hoy aprobar ese proyecto con presupuesto entero pues va a llevar computadora materiales todo para la clase añe por ese proyecto tuya facultad Diré 2017 voy a aprobar el proyecto de escuela de idiomas web que portugués inglés guaraní los tres primeros idiomas. Después se sumaron alemán, italiano, también guaraní. A pesar de jueces, usted vive hoy una escuela de idiomas y después para ese proyecto. Eremina oreve Emilia, hoy pico ni morandu seba guaraní me upepe Paraguay gua, hoy coba uperu pitena pa oña vei puta guava, Argentina guava, oña emboyaba, hoy cuaseu y guaraní. O paisa gua hoy. Ni esta con castellano porque esta vez la puta guava y no la se mismo de cuera. Hoy Paraguay gua, hijos de paraguayos. También argentinos que quieren conocer el idioma, sobre todo lo relacionado a la cultura, porque sabemos que el guaraní es una cultura milenaria que tenía un extenso territorio en toda esta zona. Entonces esa es la curiosidad que despierta a los extranjeros para conocer la cultura y a su vez el idioma guaraní. Entonces, sí, he tenido varios tipos de alumnos de Corrientes, de Buenos Aires, alumnos extranjeros que son de Alemania, de Brasil, de Canadá, y bueno, y surge esa curiosidad del extranjero por conocer cómo es que este idioma indígena sobrevivió tanto tiempo y ahora como que está tomando más fuerza. Eso es lo que genera, lo que veo con los alumnos extranjeros. Y bueno, con los alumnos que son hijos de paraguayos o residentes de la provincia que también tienen orígenes guaraní, también es esa curiosidad de saber cómo se dice, aprender a escribir, porque ahora como que
yo creo que las redes sociales también están ayudando a que se propague más, a que se conozca más y que el guaraní vaya recuperando su territorio. Algo que yo rescato de lo que decías en esta parte de la entrevista es que mucha gente quiere conocer. Se me hace a mí que el guaraní es como una especie de, no, es un idioma invasivo, no es como que viene y se impone y que no quiere, que no quiere. O sea, se me hace que tipo, gastupe, oye, hoy qué, ojo. No sé si vos sentís lo mismo dentro de tu universidad o dentro de tu entorno, que se va dando esa sinergia, como le llaman algunos, de que va entrando de a poco, que no molesta a nadie, no hace esa discriminación. Y vos como joven hablabas en las redes sociales. ¿Hablas mucho en redes sociales con el idioma guaraní o cómo lo ves? Sí, realmente yo creo que el guaraní no es invasivo porque uno ya se siente parte del ser guaraní. Acá, por ejemplo, en la provincia de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, es el ser de uno ya tiene que ver con los ancestros guaraní, la forma de hablar, la conducta, la amabilidad de la gente, todas esas cosas que uno ya trae de los antepasados. Y con respecto a las redes sociales, no me queda mucho tiempo para hacer contenido y esas cosas, pero lo que puedo compartir y viralizar que sea relacionado con el idioma, siempre estoy compartiendo. Por ejemplo, con la página de curiosidades de la lengua guaraní, yo siempre veo algo y comparto, porque está bueno compartirlo y divulgarlo para que la gente conozca de dónde proviene tal palabra. Por ejemplo, un término que se usa muchísimo acá es huitaura, por ejemplo, y todos lo pronuncian mal y no saben de dónde proviene, pero sin embargo es una palabra que viene del guaraní, que en realidad es hup itaúba, que está utilizado correctamente en una situación de negación o de rechazo, pero la gente no conoce el origen. Entonces me parece muy interesante que esas curiosidades se vayan conociendo de a poquito y que la gente reconozca que tiene algo de guaraní, por más que a veces digan que no, que el guaraní es solamente de Paraguay. ¿Puedes repetir cómo se pronuncia ahí esa expresión, Emilia? Vamos. Huitaura, ¿Cómo? huitaura o huitahuira, Huitaura. yo suelo escuchar. Sí, se Qué usa curioso, muchísimo ¿no? acá. Sí, ¿Mm? acá por Y ejemplo ahora tiene, hace mucho calor y podemos decir huitahuira, el calor que hace. y tendría la misma connotación que la expresión, digámosle, bien pronunciada en guaraní, ¿verdad? El mismo significado. Sí, 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 Pero, la misma connotación. pero Se yo ve le que en el agregaría algo más. contexto cultural se comprende para el uso, pero la pronunciación se deformó un poco. Ujú, ujú. Claro, pero también ellos le agregan la expresión de asombro, Dios mío, qué calor que hace, ¿verdad? Claro, Eso, sí, Claro. sí, eso no usamos tanto nosotros hacia acá, o puede sea, ser un ejemplo. Sí, no podemos decir tabuda jacueténico, o sea, ne tabunio, jacueténico, una onda así, pues, más o menos claro. Que por cierto el guaraní es tan rico en ese tipo de expresiones. Quiero comentarles que mucha gente se está aprendiendo la transmisión. Agradecemos a todos los que nos están viendo y nos están escribiendo también. Rápidamente quiero leer algunos comentarios. Cintia Lorena Rolón, Maiteimi, Taba Capiatagui de Pomoinú, Shirley Reyes, Maitei, Gladys Rivero, Maitei Aitero, Gendú, Guaranietepe. Lucía Román, Maitei Opavavepe, Lanús, Argentina, Huivepo Moinú, Aurora Carvalho, Maitei Alto Paraná, Huivepo Moinú, Miguel Ángel Verón, Maitei Bojapuvepe, Edgar Romero, Maitei Ciudad del Este, Huive, Raquel González, Maitei Villa Ayes, Huive, Añua Sánchez, Maitei, Angélica Barreto, Maitei Roril, Ávila Liliana, oye, popete yandebe, aye bajeta, oye, magmape, derechare, jeja, pejaire, georebe, abei. Y hablando de tu vinculación con entes o con personas que también promueven el guaraní de Paraguay, estás trabajando también desde tu lugar de residencia con instituciones o con proyectos, iniciativas acá de Paraguay para promover el guaraní, Emilia. Sí, pues sí, tengo con años hasta cuepe de 2021 para año purucuri año morandú trautología.
Tecnicatura Superior en Traducción e Interpretación Guaraní-Castellano, Instituto Gumara Ume. Ha upe idea de ir o romuñepunukuri ñañomongetami, febrero huye, ha upe catua de ir en Bogotá, curi sexto seminario internacional de traducción, diversidad lingüística. Ha upe catua de ir añepunukuri amba pombo jara Miguel Verón, ha ambueveta pichandive, co proyecto co angaromongeño y se llevó a hina geraba guaraní angiru, red de amigos y amigas del guaraní. Apenas y proyecto y por interés iba hina y ahí te va o se ponen baiteñas de Emombe uminare pepe guarani angiruru pibei komba oye huputuse Emilia ikatura moña mombe u buku hawi ba te oye huputuse pebaru que tamba el oye justo sea hina co guaraní angiru rupibe. Y el principal objetivo es la normalización del idioma guaraní en todas partes que se use para todos los trámites, en los trámites que uno hace, por ejemplo, en la comisaría, en el juzgado, en la escuela, donde sea que sea normal el uso del guaraní. Y bueno, ese es el principal objetivo. Y tanto en Paraguay como en los países limítrofes, como sabemos, está también como idioma oficial en el Mercosur, que muchas veces queda en papeles, que todo lindo, pero a la hora de la verdad queda hasta ahí. Entonces eso también es uno de los objetivos, la normalización del idioma. Y dentro de la organización, ya, ¿cuántas personas están nucleadas ahí? ¿Solamente pueden entrar gente de tu región o de repente de Paraguay también pueden ir a acoplarse? Mira, hasta ahora somos 122 participantes en un grupo que estamos nucleando a la gente que quiere hacerse miembro de esta red y pueden ser de Paraguay, de Brasil, del país que sea, porque no hay límites, no hay frontera. Estamos utilizando las redes sociales para comunicarnos, tenemos un grupo de WhatsApp y estamos asociando a las personas que les interesan a sumarse a este proyecto. Tenemos varias categorías de miembros, miembros voluntarios, por ejemplo, otra categoría de miembros que puedan hacer aportes económicos, porque como sabemos, los proyectos son muy difíciles de encaminar y de que se cumplan los objetivos sin un recurso económico, porque hay personas detrás de los proyectos que tienen que llevar, traer, firmar, elaborar, corregir, y todo eso lleva tiempo y muchas veces no se puede si no se remunera a alguien para que se encargue exclusivamente de eso. Entonces también por eso se está pidiendo un pequeño aporte. No es mucho, pero si somos muchos socios, va a ser una cantidad buena para pagarle al secretario o la secretaria que se va a encargar de los trámites. Y los voluntarios se van a encargar más de la difusión. Si hay profesores o profesoras de guaraní, también pueden asociarse como miembros voluntarios para enseñar el idioma, porque también uno de los objetivos es que los miembros, todos los miembros de la red, hablen y escriban bien en el idioma guaraní. Entonces, no todos los miembros son hablantes o son hablantes nativos. Entonces, el profesor que quiera sumarse como miembro también puede sumarse para enseñar. hoy me han acá te ñanderechaba hañanerenduba no iri bako atupe oye por andumba esa pa ikatu ike katute mene upe isawa ya yepa Emilia ikatu pande reisambu humi umiba pe ba epomburi pe pa ikatu hai umiba hoy que será mo bako bako guarani anginuri epupe. Sí, Roreco Moco en teléfono con Anga Catu Oñe Comunicate Olina Verón Gómez Nive, ambos hasta Anga de Uperela y teléfono, ha y Catu Ave Oñe Eshen Dive, Shekatula She Pumburugina 54 3751 44 37 41. Abo Catu Haishe WhatsApp Rupive, ha pues Pombo Hasana She La Jera, Mopo y Co. Hoy para tener organización de PUPE, ya sea universidad,
grupo cultural, y número de cédula de DNI. Opear es ya yo era asociada. A esas están ellos ahí vayan debe a esa derecha la moja de momba eguazú lo mitango a ver comentario lo vive Emilia agüero jorge beba pe opa va ver nunca guarani te veo ahí de transmisión grupo y por ahí te lleva peisa heise hetañan de la pisa hoy guarani me ya igual heisa hoy guarani me y beba acá tu angaro que lleva ya ahí beba isa hoy be guarani me andere heisa macuria y perred social jare miva ya heisa be oye jaibo guaranime o parupi ha ai kwanin gonde envia po a veire gwero iki hawepe tem ba ewasu aka omo aka ba ekwepe ba te vi gonde ya po pe va pe guarana emilia mo mina orebe hamba esa pe katulo mita o muaje pe va pener envia po pe o hesa o hendu pi por inteba kurisa esa kurisa Auye. Acá maratón, gojina petit maratón de traducción. Oñemo acá acá petit organización de traductores Paraguay Pegua. El año pasado nos en petit maratón de traducción. Que tu hanwaisha abei y porú guaraní. Llamón veo mi cuento, un maguareo, mi pona beba, guaraní me ave. Apo pesha participar curi, amo guaraní, boja pu cuento, Horacio Quiroga Baeva, la tortuga gigante, carumbe guazú. Upeica tu, es la media de los flamencos. Viaje, tachemos bucada, pues, ese mitad me amoñé maitea, pues, Horacio Quiroga cuento. Upeica tu, el loro pelado, pea arara y pero a mujer. Upea Securi peti página, acá página pe la cuento guaraní. Primero se la guaraní me guava, y upe castellano pe, oñemo uma pa la hojaía pues. Upea hina pe se la envía ponde, por ando pues se gangue. Peti traductor, ya por ahí. Sí, pues sí. Los comentarios dentro de nuestra fanpage dice, a ver, voy leyendo. Maite Villalles Guibé, Ciudad del Este Guibé, Miguel Ángel Verón Maite Mojapudepe. Saluda a don Miguel Ángel, que siempre también estuvo también con nosotros. También la ministra por Maite Iroru de Miller Obuero Jorge Tereiner en Viapoje y ministra de Políticas Lingüísticas. Una Pame Comita Cuñames y Gladys Talavera de Ibarra. Claudia Beatriz Delfino y Maite López Delio y por ahí te pa aprender en Viapó. Profesor y Nataba Encarnación Vive y Saramiña de Epeba. Va contando otras cosas más. Promo Maite Iroru dice Nilce. Vera Croza. Adela Mendoza dice: es para los guaraníes. Es que los guaraníes vivían en Paraguay, pasan lo que es que los guaraníes vivían en Paraguay, lo que pasa en Argentina, Brasil, nos sacaron nuestra tierra, se quedaron dispersos, por eso muchos saben nuestra lengua materna. Va comentando así, van comentando cosas. Y los comentarios siguientes, ya pueda poner Emilia Espínola, Shaniruca Tucurú, Amarangatú, y es Nilce Vera Croza, a Ali Maravilla también, felicidad por el esfuerzo, Cintia Lorena Rolón Aguirre, Tai Putuyirayan de Guaraní, y así van comentando. Yo creo que con respecto a lo que decía el comentario, yo creo que las lenguas no tienen como un dueño específico, creo que son del mundo, ¿verdad? Y eso es lo lindo de que dentro de ese contexto vamos enriqueciendo. Imagínate una nueva palabra que alguna vez capaz llegue a Paraguay, que vos decías que allá se usa muy coloquialmente. Acá no se usa, pero dentro de unos años capaz eso vaya creciendo, eso hace que la lengua se fortalezca. Yo creo que en un tiempo también tendríamos como paraguayos y argentinos y todos los demás a no adueñarnos de las cosas. O sea, las cosas son del mundo. Yo creo que las lenguas por sobre todo son del mundo. No sé qué pensás, Emilia. Sí, coincido totalmente. Para mí la lengua es la de quien la habla, no tiene dueño. Si yo quiero hablar portugués y bueno, voy a ser portugués hablante también, no tengo por qué adueñarme de algo que no puede uno adueñarse de eso, ¿no? Si uno siente un amor por una cultura o por una lengua, y bueno, hay que cultivarla para que se mantenga viva, para que no se muera.
pero no llegar a ese fanatismo de decir, no, este idioma es solamente de tal lugar y queda ahí, que muchas veces pasa también y da mucha pena, mucha tristeza ver que esa gente destila mucho odio por ahí, por las redes sociales, diciendo, no, porque el guaraní habla solo los paraguayos, y no, porque era de Brasil y los paraguayos nos robaron. Yo creo que hay que dejar todo eso atrás y si realmente es cierto que amamos esa cultura y ese idioma, ponernos todo del mismo lado y trabajar para que el guaraní sea normalizado en toda esta región nuevamente como era antes. Me encanta tu manera de pensar, Emily, tu manera transparente de ver esta cuestión, ¿verdad? Escuaviche, de Temita Cuña, pues justo de la nueva generación, a Reza, Ponas Reza, Pupucu, Coba, Comba, Haceros Esan debe tener esa punáramo, tener Tapisa y Catuba, oye, ma Ceja, oye, Purushu, vete esa punáramo, está mitad pues Jucuera, Penguaná, está llega, te va a echar su peco guaraní. Yambuquema van a Yajabo y Catajamuesa, Yacete non de otro, hoy un pesado más, oi muava o peisa vai na haje pa hakatu deve ter essa puna hasta ve yo inde ichagua je pa o esa ambueva o esa punava pe anda peisa iba en ha o pe va sia wero horiete de recobe peisa de hende ha ai kwa se ko angan de pa mamu pe veren wa ese ko ko tape ere ipukuiva pe de pico de marandu beta de ho guaranime renye pia atare mo asaibe ba e pandere huputse endere kobepe guarani nye erge ha nyande arandu pe nyande cultura de nyanyo mungetaram. Tuishamba la brandu ashe na nalo. Añete jape se maju pun guareco ape. Ja Eva Cue, yo quiero ser la, Machetico ja Eva Cue, yo quiero ser la representante, algo así, una palabra que ahora no me acuerdo, pero que quería ser la voz del guaraní. Jame boca tu veas uputia ja. Acá tu jeta guetiria guatana, ja, la che objetivo hian video ya chipe cuanga hina lo más próximo que estoy planeando es traducir el libro completo de Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga, ver si se puede publicar la obra, entonces llegar al público infantil y no tan infantil, para que pueda ver que también se puede leer esos libros, esos cuentos de la literatura universal, ya que forma parte ahora, y que vea que el guaraní es riquísimo, que tiene todo, no le falta nada, y que muchas veces si uno es guaraní hablante y se le lee ese cuento en su lengua, llega de otra manera que uno no se imagina. A mí me pasó eso cuando yo empecé a traducir y me ponía en la voz de esos personajes y me mataba de risa traduciendo, porque es como que uno se sienta en una ronda de tíos, primos, abuelos que contaban esas historias. Y más con los cuentos de Horacio Quiroga, porque es un autor que vivió en esta zona, que conoció toda la zona de la selva misionera. Entonces, esos animales, esos personajes, las plantas que él nombra, son de acá, son conocidos para nosotros y podemos decirlo en guaraní. Por eso tomé ese autor para traducirlo. Ese es mi objetivo de este año. Y bueno, y después lo próximo vendrá despacio. Voy trabajando con lo que puedo porque también estoy trabajando y bueno, eso también quería comentar otro logro profesional que por ahí, para animar también a la gente a que estudie guaraní, es que yo este año ingresé al Poder Judicial de la provincia como traductora e intérprete de guaraní y imbudá guaraní, y para mí es muy, muy gratificante porque es como que es una recompensa al trabajo que uno viene haciendo para la cultura y para el idioma. Ya he asistido a una interpretación en una comunidad en Budá, en Iguazú, también acá cerca, en una localidad cerca. También he asistido a compatriotas que han venido con problemas judiciales. Entonces me parece súper, súper enriquecedor que estudien el idioma guaraní, que cada vez más personas
conozcan y sepan el valor que tiene, que no es solamente un idioma o como dicen, hay un dialecto que dicen, no, es un dialecto, que no. Pero la gente habla sin saber, porque en realidad todos hablamos dialectos. En Argentina, el dialecto del castellano. En Paraguay, otro castellano, el castellano paraguayo. Entonces, me parece que eso hay que ir sacándose y aprender lo que realmente es nuestro, nuestras raíces. Qué lindo mensaje, Emilia. Oye, tende añete jape ja pe banda y cuay curicimba ese pues que había pepe ojo pe guaraní pe en el ámbito formal, digamos, en el ámbito administrativo y cómo se ve también el respeto a los derechos lingüísticos de las personas que por ahí son guaraní hablantes o u otra lengua indígena, como ya se Sí, está considerando como una política de política pública, ¿verdad? Ahí que es algo muy positivo, ¿verdad? Que se debe copiar a nivel regional y a nivel mundial ya se acabó de la pisaña ayer paja y por ahí tépico pero o a ver de y pajao. Creo que Carlos tiene un mensaje, un aviso para nosotros. Servicios parroquiales, como suele decir. Muchas gracias, Emilia, en serio, por este testimonio de amor al guaraní. Y quería comentarle a todas las personas que nos siguen que a partir del lunes vamos a ir teniendo también estos espacios. Vamos a tratar de ir reprisando en nuestra cuenta de YouTube, así para que quede como un archivo de quienes estuvieron con nosotros, si quieren de repente compartir de nuevo. Igual pueden compartir dentro de nuestro Facebook, pero como tenemos a veces tantos posteos, se va quedando abajo. Y dentro de Facebook, dentro de YouTube vamos a tener nuestra lista de invitados de Ñomo, que también, o sea, vamos a poder tener como un poquito más ordenado y van a poder verse y van a poder compartir nuevamente muchos de nuestros capítulos que tenemos en este espacio de media horita o a veces un poco más. Gracias, Carlos. Agullende, Yaño maite y pajau pechéramo Emilia, ore agulle tende, ay coachendere mo pa un jaguener en Viapore y me jamor en Dive, upei eremo cruiseo jaguel pepe jaime tende que atuire y conectado upei oye la luz. Es decir, teníamos que estar hoy y comentarnos todos estos mensajes positivos que vos vas desarrollando a favor de la lengua guaraní, oro eiterei, ore moinures cosa yecuepe, amba epecature mombe urebe ya año maite y pajabo, neremi anduja, magmaña de lesaña de nendúa, peco uto mi tapu jucuera pe pamba eika tuya en mi ñaño maite y pajabo ko aram. aguilla nalo pechite, se haya puga picuri, hay mo anda, necatu mo ahí hacer porque pues ambue y la hora luego uja ojo, desastre, hakuhi ari, ha por cierto ko uje ko an, ha que penendie, ha dai cuai la consejo me anciana me sé porque nada hay ejemplos lleva pero sugerencia ya hecho pues, para los jóvenes que empiecen a hablar más con sus abuelos, con sus padres, que pregunten de dónde viene esa palabra, que conozcan, que, que traten de ayudar a superar todo ese trauma, todo ese dolor que tienen nuestros padres, la generación de nuestros padres, nuestros abuelos, que sufrieron por, me emociona esta parte porque mi, ¿dónde vamos a ir juntos? Ahí tu luz. Ojo, llegó la luz. No importa, igual te seguimos viendo y te seguimos escuchando igual. Hablando de luz. Bueno, lo que les estaba diciendo a las generaciones jóvenes y futuras es que ayuden a superar ese dolor lingüístico, como dice un artículo del profesor Miguel Ángel Verón, que tenemos los guaraní hablantes, sobre todo en Paraguay, de la época que se marginó, que se castigó al guaraní hablante, que los jóvenes ayudemos a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros padres a superar todo eso. Entonces, juntos vamos a poder normalizar nuevamente el guaraní y volverlo un idioma cool, como dicen ahora, un idioma purete, como dicen en Paraguay, que todo el mundo quiera hablar,
Porque ahora nosotros escuchamos que el inglés es el idioma que wow, que por todos lados, ¿no es cierto? Pero no es nuestro idioma. Nuestro idioma original es el guaraní y tenemos que tomarlo y amarlo y cultivarlo para que no se muera. Y pues ahí te vivo, ñemo me uyan de Emilia se pesa ñandú, agu lleveten debe, ora agu lleveten debe Emilia, ore muy nures cosas ye cuepe, tobe a cointe tan en san tan en barete, tere y pues cuy en coba corta pe y pon ahí te va, a cointe ñaño monguetata ya jawa ye pañande guaranira jujara jaisa, ñaño puti bombata, ya coibo coña neñi hañan arandu pues y pon ahí te va, ore agu ye, yo ayo ande de Paraguay ñi ngura sambujarera pe, ore muy nures co arape ñaño mongueta también. Agullevete PM, agullevete a vei con hasta pichaña enderechada, pe, sean irungüera, trautología peguá, se le mismo de cuera Argentina, Paraguay, Brasil, peguá, andú, ojecha, vei la ñana de transmisión, a Shangirúa, vei Emil Severa, andú, Cherecha, vei, así es que agullevete mante PM, a Pujaijú, allá yo jecha, pe. Aupeisa UYBT, evidentemente Emilia tiene un grupo grande de público que le sigue porque hemos tenido muy buena repercusión en la transmisión de hoy. Así es que muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo, comentando, compartiendo la transmisión. AUYBT Magmabe, AUY Carlos, Ayayo Sayeitan, buen viernes, P13 Aragoide. Chao, chao.